Bienvenidos a la cuarta entrega sobre centros de datos y redes de alto rendimiento. Volvemos a estar con Tecnocrática, volvemos a estar con Eduardo, en este caso tenemos a Eduardo Taboada, y vamos a hablar sobre cableado, algo que es muy importante porque al fin y al cabo los datos dentro de un centro de datos funcionan a través del cableado y vamos a ver que se utilizan distintos tipos de cableado y velocidades muy altas. En primer lugar, bienvenido de nuevo. Bienvenido, ¿qué tal? Y vamos a empezar hablando de cableado estructurado. Y básicamente tenemos dos tipos de cable, que es de cobre y de fibra. Explícanos la diferencia. Bueno, ahora en los centros de datos ya el cobre está muy de capa caída por las velocidades, pero bueno, explícanos un poquito por encima la diferencia que hay o que había hace unos años cuando sí que se podían utilizar las dos porque eran velocidades de hasta 10G o de 10G, y explícanos un poquito por encima la diferencia que hay entre uno y otro. Bueno, pues básicamente lo que tengo en la mano, como veis, es el típico cable de cobre que todos usáis en casa para conectar vuestros equipos, ¿bien? Hoy en día esto prácticamente se usa solamente para lo que es la gestión. La gestión fuera de banda es pues el acceso a los switches, a los routers o a la gestión fuera de banda de los servidores, bien sea hilo en HP, iDRAC, y cada fabricante tiene su sistema, que es para acceder a las consolas y realizar ciertas tareas con los equipos. Y en gigabit. Y en gigabit. De hecho, ya en los nuevos switches de la gama alta de Cisco, por ejemplo, ya directamente la gestión ya traen un conector SFP para conectar un cable de fibra o un cable de 10G directamente a la gestión, ¿vale? Entonces esto prácticamente ya no se usa. Lo único que queda en cobre, dependiendo de algunos centros de datos, son estos cables, que son los cables AOC o Twinax, digo AOC, de AC, perdón, DAC, que son cables que llevan por un lado un transceptor, como veis en la pantalla, ¿vale? Es un transceptor igual que los que hay de fibra. Os enseño un transceptor de fibra. Vamos a sacar uno de aquí. Esto es un transceptor y lo que iría conectado en este lado, si me permites, sí, es la fibra. Se conectaría aquí la fibra. Bien, pues en lugar de muchas veces usar este sistema, se usa un cable, voy a quitar esto de en medio, sí, que es el cable DAC, que lo que es un cable coaxial, pero con conexión de transceptor. Un Twinaxial, un Twinax. Un Twinax, sí, los hay diferentes, esto es de 10, los hay diferentes grosores como es este, y por aquí tenemos un cable de 40. Estos son un cable de 40G en Twinax. Como veis, el grosor es bastante más ancho que los otros que tenemos. Que hay que decir que, aunque ahora hablaremos de la fibra, esto parece ser que al ser un conector SFP, o en este caso SFP Plus o SFP28, dependiendo de la velocidad, ahora la vamos a hablar, por dentro no lleva fibra, lleva cobre. Son cables de cobre, solo que están bien soldados, bien apantallados. Máxima longitud suelen ser 10 metros, como mucho. Como mucho. Los hay incluso más de 20, pero son muy raros. Y es porque, aunque son velocidades muy altas, pero, como por decirlo de alguna manera, muy controlado. Todo lo que es el hardware, vamos a llamarlo hardware, con una fabricación muy específica, muy controlada. El principal motivo es que en un centro de datos, al contrario que lo que podáis tener en casa, hay muchísimos servidores, muchísimo equipamiento que produce radiación electromagnética, y entonces todos los cables de cobre están expuestos por el tema de que la radiación electromagnética induce a veces sobre el cableado de cobre problemas de diafonía, la famosa diafonía. O interferencias que lo que hacen es provocar corrientes espurias dentro de los propios cables. Por ese motivo, y por otro más que ahora contaré, solamente se usan cables de fibra. Estos cables que tenemos aquí, os voy a enseñar uno. Esto es un cable que se llama OC. Es muy parecido al otro que hemos visto, con una diferencia. Estos son... Aquí está. ¿Vale? Este cable es muy parecido al otro que acabamos de ver. Lleva los conectores QSFP de 40 gigas, pero la diferencia es que el alma del cable, es decir, el cable en sí, es fibra óptica. Entonces, este cable es un cable de fibra y se usa principalmente en recorridos más o menos cortos porque es más cómodo que, como hemos visto antes, usar el transceptor más el corriente cable de fibra. La ventaja de usar este tipo de cables es que estos cables no tienen ningún tipo de interferencia electromagnética, puesto que son fabricados con fibra, y los hay de diferentes tipos. Este es de 40, los hay de 10 gigas también,
este es de 25, y luego hay algunos que lo que hacen es como este, que es un cable que lo que lleva es una interfaz de 40 que a su vez se convierte en 4 interfaces de 10 para aprovechar un puerto de 40 para conectar 4 equipos a 10. Este cable se llama Breakout, yo lo llamo pulpo, realmente, pero es un cable que lo que hace es eso. ¿Por qué además se usan los cables de fibra en los CPDs? Pues los cables de fibra en los CPDs se usan porque tienen muchísima más versatilidad que un cable de cobre estándar. En los CPDs, como hemos comentado, son edificios que suelen ser bastante grandes y entonces la distancia que permite un cable de cobre no es lo suficientemente grande lo que cubre el cable de cobre, porque el cable de cobre a partir de 100 metros, aunque sea un categoría 6, ya no se puede usar. Y con todo, el estándar, la norma no deja por encima de eso. Por eso digo. Y hay que meter switches, algo intermedio que regenere reamplifique, regenere. Entonces, un cable de fibra, normalmente los cables normales los hay de dos tipos, que son de los SR, que son los digamos, cortos, que permiten hasta unos 500 metros, 600 metros, que van a 850 nanómetros de haz de láser, y luego están los LR, que se usan para distancias más grandes, hasta unos 40 kilómetros más o menos. Long range. Y short range, correcto. Unos usan este tipo de cable, que es un cable multimodo, se llama así este cable de estos colores. Sí, ahora te iba a preguntar la diferencia que hay entre... Esto porque es. en fibra tenemos que distinguir varias cosas. En primer lugar, el tipo de conductor de hilo, que está el monomodo y el multimodo, y luego por otro lado están los conectores, la clavija, que hay también diferentes tipos. En lo que es el cable está el monomodo y multimodo, y explícanos la diferencia que hay entre un monomodo y un multimodo. Vale, pues en el caso del multimodo lo que sí que permite es tener, digamos, varias señales dentro del mismo cable, ¿de acuerdo? Multiplexación. Eso es. En el caso del monomodo hay solo una señal, pero sí nos permite conseguir mucha más distancia. Como hemos comentado en los CPDs, pues normalmente por versatilidad, cuando tú pones un switch en un CPD, la ventaja que tienes es que tú puedes conectar un cable que vaya 3 armarios más allá a otra planta del CPD, o que vaya a otro CPD que esté alejado 10 kilómetros del tuyo. Todo en el mismo switch, porque depende del transceptor que le pongas, podrás llegar a una distancia o a otra. Porque el cable es el mismo. Es decir, el conector, el transceptor que hemos visto antes aquí es el mismo. Eso es. Es decir, si nosotros ponemos un transceptor de 10 gigas como este y ponemos una fibra como esta que es multimodo, podremos llegar hasta los 500 metros. Si cambiamos el transceptor y en vez de usar un transceptor de 850 nanómetros, usamos uno de 1350, podremos poner una fibra monomodo y llegar hasta los 40 kilómetros. Porque en función de la longitud de onda hay mayor o menor pérdida y podemos llegar más lejos o menos lejos. Correcto. Y es tan sencillo como dentro del mismo switch, a ver si lo puedo sacar, no se deja. Cuesta, ahora, aquí no cogemos otro. Dentro del mismo switch, en función de que le pinchemos un transceptor como este, que por fuera son iguales, que sea de un tipo o de otro, va a cambiar la distancia y la velocidad. Es decir, el mismo switch, si un switch que tiene velocidades de 10G o puertos de 10G, le pinchamos transceptores de 10G, tenemos 10G. Si los pinchamos de 1G, 1G. O un switch que tenga conectores de 40, en función de que le pinchemos 40, 25 o lo que sea, tendremos una velocidad u otra. De hecho, por ejemplo, también hay transceptores como este que estoy enseñando, que por un lado permiten conectar un switch de los de fibra óptica normal y que por el otro lado permite conectar un cable Ethernet de los de toda la vida como los que conocemos. Sería básicamente uno de estos, pero ya hecho. Sí, básicamente. Bueno, lo que pasa es que esos son un poquito más, porque van apantallados, sí, etcétera. Son de 40, sí. Efectivamente. Entonces, eso es lo que normalmente se usa. Pero luego existe otro concepto que es el que normalmente se llama fibra oscura. Porque cuando a ti te dan una fibra, como hemos hablado antes, de 10 o de 40G, esa fibra ya tiene todas las características necesarias para llevar la señal de láser de un lado a otro a una velocidad determinada. Pero tú puedes contratar una cosa que se llama fibra oscura. La fibra oscura es un trozo de cable sin ningún tipo de señal dentro, sin ninguna iluminación, que se llaman, normalmente en el sector los llamamos lambdas, que es una longitud de onda realmente, y entonces
tú a través de un multiplexor, es decir, son unos aparatos que te permiten, de los 1300 nanómetros que hemos hablado antes, tener, digamos, varias landas muy cerca de ellas adyacentes y te permite llevar varias señales dentro de la fibra oscura. A eso se le llama iluminar la fibra o colorear la fibra realmente, y permite que una fibra oscura permita llevar la señal de varios usuarios o de varios clientes a través del mismo camino con un solo pelo, es decir, un solo con un solo hilo. Sí, un solo hilo de fibra, esos minúsculos que veis por ahí en algunos tutoriales y demás, permite llevar, digamos, usando diferentes longitudes de onda muy cercas una de otra, pero dentro del mismo rango que permite la fibra, llevar diferentes señales. O sea que, básicamente, para que lo entendáis, una fibra oscura es como si a ti te dan una carretera vacía para ti solo y tú te mueves la mercancía que tú quieras. Tú tienes la carretera cortada solo para ti y que metas un camión o 2 o 20 coches es tu problema. Cuanta más mercancía metas, mejor para ti. Esto es lo mismo. Tú tienes una fibra que puedes enviar una tasa de transferencia muy baja con un solo haz de luz, con una sola lambda, y si eres capaz en esa fibra de meter una multiplexación y un caudal muy alto de datos, la fibra vale lo mismo, es tuya y tú te la iluminas. Correcto. Y tú eres además el emisor y el receptor, por lo cual todo queda dentro de tu circuito o dentro de tu red y nadie sabe lo que hay ahí. Porque cuando tú alquilas una red a un proveedor o un ISP, a la larga pasa por sus servidores. Correcto. O sea que ese es otro motivo. Sí, principalmente es uno de los, aparte de eso, está el tema de la privacidad, como bien comentas. Cuando tú contratas un tránsito, o sea, decir, un transporte realmente, perdón, me he equivocado, un transporte de fibra 10G, no tienes que preocuparte porque en el caso de la fibra oscura, cada X kilómetros tienes que contratar también pues, alguien que regenere esa fibra. Es decir, si por ejemplo, nosotros por ejemplo tenemos dos fibras que conectan dos centros de datos de forma redundante. Una va, si conocéis Madrid, va por la zona de la M30 de Madrid y llega hasta la zona del aeropuerto. Bien. Y esa cruza, que es la, digamos, la más corta. Y la otra sube hasta un pueblo que está casi a 50 kilómetros de Madrid o 40 y muchos. Ahí hay una caseta que la regenera y después la vuelve a enviar, digamos, al aeropuerto, pero por el otro lado. ¿Qué ocurre? Toda esa parte de regeneración tienes que hacerte tu cargo de ella, tienes que tener los equipos adecuados y eso es un coste importante. Entonces, por eso digo que cuando la fibra es oscura es tuya, tú te encargas de todo. En el otro caso, lo que te dan es la facilidad de llevarte, es como la FTTH de casa, es decir, te mismo. Llevan la línea desde un lado a otro y el proveedor es el que se encarga de velar que tu tráfico pase por ahí, pero claro, pasa por sus sistemas, claro, por sus equipos y por todo lo demás. Claro, y aparte tú dices, yo contrato 10 gigas, 20 gigas, 25 gigas, y eso es lo que pagas. Y tú solo puedes ir a la velocidad que tú pagas. Correcto. Sin embargo, en una fibra oscura, si tú eres capaz de, por multiplexación, mover 300 o 400, pues 400 que mueves. Igual que si puedes meter un transceptor, que ahora mismo hay velocidades, aquí hemos estado viendo hasta 40G, pero hay velocidades de 100G, de 200G, incluso de 400. De 400 y de 800. Claro, hay que tener en cuenta que los 800, los transceptores son muy caros, pero técnicamente se puede hacer. Sí, lo que único que a medida que aumentas la velocidad de la transmisión, los transceptores también y todos los equipos se calientan muchísimo, sí. Y es exponencial, es decir, un transceptor de 100G yo no recomendaría que lo quitaras del equipo sin llevar las manos protegidas con unos guantes como Dios manda, porque se ponen muy, muy calientes. Realmente lo que estás haciendo es poner un láser con mucha potencia transmitiendo a mucha velocidad. Y como hemos comentado ya alguna vez, en los semiconductores mayor velocidad significa muchísimo más consumo de energía y mucho más temperatura. Claro, y entonces en un centro de datos estándar, ¿vale? No nos vamos a ir a los centros de datos que manejan los Amazon y básicamente ya hemos quedado que todo el tráfico es a través de fibra, quitado alguna parte de gestión que puede ser por cobre, pero todo el tráfico interno y de salida y todo es por fibra. ¿Qué velocidades se están utilizando de media? 25, 40, 100... Normalmente lo que se usa dentro de los propios armarios suele ser 10 o 25, es lo estándar generalmente. Es decir, los servidores están conectados 10, 25, algunos temas de almacenamiento se conectan a 40,
pero entre armarios lo normal es usar 100 o 200, es lo que se usa entre armarios, porque tened en cuenta que en un armario donde tienes muchos servidores trabajando a 25, la comunicación entre ese armario y otro tiene que soportar todos esos puertos de 25 que están metiendo, es como una autovía. Si tú tienes una autovía de 4 carriles y otra de 4 carriles y otra de 4 carriles, no lo puedes meter en 2 carriles, tienes que tener menos 10 carriles para que eso pueda fluir. Todo vaya. Correcto. Pues en los centros de datos funciona así. Eso es una estructura que ya lo contaremos más adelante, que es cómo se ponen los routers, digamos, de core, o los switches de core, y los switches que se llaman las hojas, o así decirlo, que son los switches que van a cada uno de los racks o cada uno de los servidores. Y igual que en su día hablamos que los centros de datos tienen unas categorías en función de la calidad que tienen, tanto en cobre como en fibra, también tenemos lo mismo, tenemos categorías. Categoría en cobre y categoría en fibra. ¿Cómo se llaman las categorías? Y explícalas muy por encima, las categorías en cobre y en fibra. En cobre sabéis que existe desde categoría 3, que usaba hace muchos años, no categoría 3, categoría 5, 6, 7, 7A, bueno, hay diversos formatos de categoría que cada uno lo que hace es que el cable vaya a más velocidad. En fibra tenemos OM1, OM2 hasta OM5, que son las diferentes calidades o categorías de la fibra a la hora de transportar datos. Y en un centro de datos, ¿qué se suele montar? ¿Soléis montar OM4, OM3, OM3 mínimo, de mínimo. OM3 para arriba. Eso es mínimo, evidentemente. Sí, OM3 de ahí para arriba, porque date cuenta que tienes... El cable no es una cosa que se esté cambiando cada 2x3, porque muchas veces son tiradas, como hemos comentado, muy largas, y es un trabajo intenso tirar un cable desde una sala a otra o a diferentes sitios. Entonces el cable que se suele poner, o M5 o M6. Claro. Y bueno, por las categorías de cobre no te pregunto porque no tiene sentido. Sí, bueno, dentro de un centro de datos, las categorías de CAT 6, 6A, 7 tiene sentido para dentro de una oficina, dentro de un despacho, pero no dentro de un centro de datos. De todas maneras, que siempre se pone categoría 6. Porque sí, 6 o 6. Yo recomiendo siempre el 6A porque el 6A y el 6 valen lo mismo, exactamente lo mismo, y ya está. El 7 es diferente porque el 7, el crimpado es diferente, el cable es muy grueso, el conector es especial, hacen falta crimpadoras especiales, y si un 7 no lo crimpas bien da muchos problemas. Y volvemos a lo mismo, para andar con categorías 7 y según qué velocidades te pasas a la fibra dentro de una empresa, evidentemente. Sí. Y hasta ahí te quitas todos esos problemas. Otra cosa importante, que eso ya lo comentaremos con el tema de refrigeración, es que los cables, cuanto más finos mejor, puesto que los cables que cuelgan por detrás de los servidores, si no los puedes llevar a un lado o al otro del rack, eso al final repercute en la refrigeración, con lo cual cuanto más fino sea el cable, ya sea en cobre o en fibra, por eso se usan ya solamente AOCs o cables de fibra, hay que procurar quitarlos de donde va el flujo de aire para que refrigeren las máquinas. Claro, sí, porque te iba a preguntar por eso, porque las famosas fotos que hay de pornocable, o como lo quieras decir, que son que esas serpientes multicolor de esos mazos de cables todo bonitos, de colores, que son unas fotos perfectas. Claro, eso tiene un problema, que en cobre son unos mazos muy gordos, un mazo de cables en fibra es muchísimo más delgado, y luego, bajo tu experiencia, ese tipo de cableado es verosímil, es decir, tú se montó un centro de datos y el día de la inauguración evidentemente puede estar eso tan bonito, tan bien hecho para hacer una foto. Pero luego ya una vez que el centro de datos ya lleva unos años o un tiempo funcionando, que hay que cambiar un switch o otro, que se hace una modificación, ¿eso es viable o con el tiempo ya los propios cables se van como deformando y ya no queda todo tan... No se van deformando, porque normalmente siempre aprovechas también para dejar algún guía cable de estos que conoces, para dejar los cables más o menos colocados, y se trata en la medida de dejarlos colocados. Muchas veces es muy difícil, porque cuando tienes que cambiar un equipo, un servidor o lo que sea, y hay un montón de cables, hay veces que es mucho más fácil tirar un cable nuevo que desmontar la bandeja para poder quitar un cable que está ahí enredado con otros cuantos, y que cuidado con tocar, que dejas a alguien sin servicio. O sea, también eso hay que tenerlo cuidado. Pero vamos, generalmente se tratan de dejar siempre bien colocados por el motivo que te he dicho antes. Refrigeración. Y por supuesto, ni que decir tiene, todos cables etiquetados, todos cables numerados, independientemente del tipo que sea, porque si no, al final son
muchísimos cables, muchísimos SFPs o switches o bocas o como lo quieras decir, y al final, si no, claro, cuando tienes un problema, ahora a ver cuál es el que quitas. Todo siempre muy bien documentado y muy bien etiquetado. Sí, normalmente todos los cables, o bien se etiquetan los cables, o bien, ya lo veremos más adelante, usamos herramientas para mantener, digamos, en un sistema informático dónde va conectado cada cable, ¿de acuerdo? Aparte de eso, en los switches hay una parte que se llama descripción, donde puedes describir a qué puerto, o sea, es decir, este es el puerto 0 del servidor tal. Y entonces, con eso también puedes llevar un poco de control a efectos de tenerlo organizado. Claro, y luego también hay software específico como para documentarlo y tener una guía de dónde están, porque claro, no es lo mismo tener 20 cables que 20.000 en un centro de datos. Sí, porque normalmente hay mucho cable en un centro de datos. Haceros a la idea de que en un armario lleno aproximadamente hay 48 por 2, que son 96 cables en cada rack. Si tienes 10 racks, tienes 960 cables. Claro. Mucho que inventar. Y ahora eso multiplícalo por todo lo demás. Sí, por eso digo. Claro. Pues nada, Eduardo, muchas gracias por venir, por aclararnos cosas de cableado y bueno, nos vemos en la próxima. Un saludo. Venga, hasta luego. Adiós, bye bye.